Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo esta guía para este juego nuevo que salió de Slam Dunk para Android el día de hoy. La verdad que es un juego que está bastante bueno. Lo jugué estuve jugando el Early Access y la verdad que me gustó mucho. Y hoy, bueno, el juego ya estaba para otros servidores como el de Taiwán. Así que ahora sacaron la versión global. Les quería traer esta guía para principiantes, más que nada para que entiendan cómo funciona el juego. Bien, vamos a la primera opción que nos muestra. Esta es la pantalla principal del juego. Acá tenemos, bueno, nuestro nivel de la cuenta, nuestro nombre, etcétera. Empecemos por acá, por la izquierda. Lo primero que tenemos es el shop, que es el mercado. Acá podemos comprar desde personajes hasta ítems para subir a los personajes de nivel y sus habilidades. Y también bueno, las skins, que son los diferentes vestimentas que tienen, que nos dan a su vez alguna clase de boost, digámosle. Como en este caso este que es de Sendo nos da control más 3. Si vamos a la de Hanamichi nos da rebote más 3. Eso depende del personaje, el, el buff que nos da, ¿no? Bueno, en el primer lugar tenemos acá nuevo, salen todas las cosas nuevas que están a la venta. Acá abajo tenemos lo popular. Si vamos a guardar perfil, estos libritos son los personajes en sí. Estos son necesarios para desbloquear cada personaje. Y como pueden ver, bueno, los primeros dos acá no tienen precio porque en realidad se consiguen en algo especial del juego. En este caso este se consigue con este pase de temporada. Como pueden ver, hay que subir de nivel. En el pase, como en muchos juegos existe, ¿no? Y bueno, al tener este pase conseguimos este personaje. En el caso de Ryota, lo que hay que hacer es poner plata en el juego, digamos, o sea, con cualquier cantidad de plata de juego que pongan, lo mínimo creo que es $1. Ustedes recargan, bueno, vamos a mostrarles, recargan. Estos montos de acá, yo soy de Argentina, estos montos de acá, no sé qué, no son dólares, o sea, y pesos tampoco es el valor del peso, porque si vamos a apretar acá y vamos a confirmar, nos aparece que sale $1. Así que $1 en Argentina no es 5 pesos. Tampoco. Así que no sé qué cotización están usando ahí o qué moneda están usando. Sigamos. Bueno, estos son todos los personajes que tenemos. Como pueden ver, se pueden comprar con estas tarjetitas que también son de pago. O con estas monedas que sí se consiguen haciendo diversas, cumpliendo misiones o jugando en el juego, ¿no? Después tenemos los bestsellers, bueno, supuestamente lo que más se vende. Tienda exclusiva. Acá tenemos algunos paquetes. En este caso, por ejemplo, este de Uzumi te da el personaje y a su vez te dan estas tarjetas. No hay que confundir las tarjetas con los libros. Estas tarjetitas lo que hacen es sirven para subir a las habilidades del personaje, ahora lo vamos a ver. Eh, y los libros son para desbloquear el personaje en sí. Después tenemos otros paquetes que te dan distintos ítems como bueno, en este caso diamantes o las botellitas que son para subir de nivel al personaje. Tienda general, bueno, tenemos estos que sirven para busteo. Y bueno, estos que son todo para la mejora del personaje, digamos, subir de nivel del personaje, subir las habilidades del personaje, subir el rango del personaje, etcétera. Y en tienda de talento tenemos, bueno, esas tarjetas que les había nombrado que son para subir las habilidades de los personajes, como les había dicho. Acá tenemos de todos los personajes, se compran con estas tarjetas que son las de pago y estas que se pueden conseguir en el juego haciendo misiones. Obviamente tienen un límite, ¿no? Las que son, por decir, free to play tienen un límite. Acá dice compra diaria 10 por día, básicamente todas se pueden. Muy bien, y las skins, bueno, que es lo que ya les mostré. Volvamos. Vamos a slot. Tenemos los que sería la ruleta, como todos los juegos gacha, digamos, tienen. Se tira con diamantes. Y acá, un segundo.
Acá lo que podemos conseguir en este momento es a Kira Sendo, que es un personaje la verdad que es muy bueno. Es muy rápido, puede tirar de lejos, en cesta la clava como loco. O sea, la verdad que es bastante bueno. Si les interesa, tiren por él porque es bastante bueno. Ah, y la manera de conseguirlo sería que les toque el cristal legendaria. La traducción de juego no es muy buena. Y al tocar el cristal legendario ese, lo pueden intercambiar por el librito del jugador o por las 10 tarjetas. Obviamente que si no lo tienen, lo primero que van a hacer es intercambiarlo por el libro, ¿no? Y bueno, después tiene todas estas recompensas. Bien, sigamos. Ranking. No me interesa. Acá. Sigamos, acá tenemos distintos eventos. El primero es el más importante y que les recomiendo que lo completen todo. Por día se van a ir desbloqueando. A medida que ustedes entran en el juego, por día se les desbloquean unos distintos sets de misiones. Que cuando llegan a cumplir los 120 puntos con esas misiones, ven que cada una de estas le da 5, estas 2. Bueno, la cuestión es que cuando llegan a los 120 puntos, destraban a Rukawa, que también es uno de los mejores personajes que tiene el juego. Y gratis lo destraban, así que se los recomiendo mucho que lo hagan. Ni bien puedan, siempre fíjense de cumplir estas misiones a medida que salen cada día para que no se les acumulen nada más. Después tenemos, bueno, el login diario que nos da por día una cosa distinta. El segundo día nos dan Akai, muy importante. También es un muy buen jugador. Esto es algo para más adelante. Es una habilidad para ponerla que se pone y afecta a todos los jugadores que tiene uno. Y en el último, bueno, en el cuarto día, como pueden ver, nos dan otro jugador que es Kengo. Y en el séptimo día nos dan el skin de Akai. Sigamos. Pague regalo. Esto está bueno porque es cada vez que sube de nivel la cuenta, cuando llega a cierto nivel, les va a dar una recompensa en diamantes. Hasta el nivel 30. Generalmente creo que es cada 5 niveles. A ver, nivel 5, nivel 10, yo las obtuve. Nivel 15, 20, sí, cada 5 niveles hasta el nivel 30 les va dando distintas recompensas en diamantes. Ataque del debutante, básicamente lo que tienen que hacer es jugar partidos y ganar obviamente. Acá arriba son por partidos jugados y acá abajo por victorias. A medida que lleguen a la cantidad que les piden, van obteniendo estas recompensas. Y bueno, recarga total es poniendo plata en el juego, lo que uno recargue, la cantidad de cupones, supongo que es esto, les van dando estas recompensas. Como pueden ver, al recargar 2.985 cupones le dan el skin este para Rukawa, que obviamente es carísimo. Así que no recomiendo mucho que lo compren, a menos que bueno, les sobre mucho la plata. Bien, vamos a este sobre. Acá es un tutorial básicamente, esto después seguramente se va a ir, que les dice qué misiones tienen que ir cumpliendo al principio. Y si vamos para este lado tenemos por acá. Básicamente estas cosas de acá arriba son de eventos. En este caso es para destrabar acá y esto se va después. Es el login diario, ¿no? Acá están, y en donde dice evento son otros eventos, está lleno de eventos el juego. Acá tenemos, bueno, por Thanksgiving, por Acción de Gracias, el Día de Acción de Gracias. Están dando estos pollitos al cumplir las misiones y los pueden canjear después por estos elementos, por estos ítems que están acá. Hay algunos muy útiles como esto, bueno, para conseguir eso que habíamos visto antes, para subir las habilidades de los personajes. Cada uno verá lo que necesite más que nada, pero bueno, tienen varias cosas para elegir. Recompensa diaria. Esto es por día, lo tienen que ir cumpliendo todas las misiones. Y les dan también de estas cartitas. Son todas, básicamente son todos eventos, ¿no? Que tienen que ir cumpliendo misiones. Y seguramente son todos eventos que tienen una fecha, como ven, de disponibilidad. Acá dicen cuándo terminan. Por hacer recargas, bueno, eso ya lo vimos. Esto también por hacer recargas.
Acá algunas bonificaciones que está mostrando. Más que nada es información esto. Noticias, y bueno, para seguir las redes del juego. El pase de temporada que ya se los mostré antes. Y después tenemos, por este lado derecho de la pantalla, tenemos todos los modos de juego. Primero tenemos los normales, digamos. Acá tenemos el 3 vs 3, el 2 vs 2, 1 vs 1 que se desbloquea a nivel 14. Después más adelante tienen el 5 vs 5, pero que está los sábados y los domingos de 14 a 20. Y acá tenemos lo que sería el PvP, la parte fuerte, digamos, para subir de clasificación, digamos. Les van a dar recompensas por día, si no me equivoco. Después tenemos el modo jugador, que es básicamente el modo historia y el entrenamiento. Y bueno, el versus la máquina, digamos, pueden jugar. Y acá historias secundarias que todavía no las desbloqueé. En el modo historia, básicamente, les voy a mostrar uno rápido para que vean. El modo historia es básicamente la historia del anime, digamos. O sea que van a ir viendo todo lo que pasa en el anime. La verdad que esta parte está muy buena. Sacaron escenas del anime. Tienen con subtítulos en castellano. Y tienen alguna que otra interacción en ciertos momentos, ¿no? A veces hay que abrir una puerta y te dice deslizar. Te hace deslizar con el... Ven por acá, por ejemplo. Pum. Como una interacción con la historia, digamos, ¿no? Para que no sea solo ver la historia. Está bien, le da un toque. Y a veces te da como para elegir ciertas opciones que no varían en nada, porque la historia es siempre la misma, ¿no? No estamos inventando nada nuevo, el anime salió hace muchos años. Y bueno, como ven, esto acá dice el tiempo del video y lo pueden saltar. Saltar, aceptar retos. Pueden saltarlo todo si quieren. Les recomiendo que lo miren porque la verdad que la historia... Este anime está muy bueno, la historia del anime está muy buena. Es muy gracioso aparte. Y bueno, cuando... En algunos casos van a tener que jugar algún partido o hacer algo. Cuando termine la historia. En este caso dice que use la defensa ahora 2 veces. Está, listo. Y ahora recupera un rebote. Tengo que ganarle un rebote acá y para cumplirlo. Ahí. Eso es más o menos el modo historia, ¿no? Digamos. Vamos a saltearlo para mostrarle las otras cosas. Cuando lo superan, bueno, les dan estas medallitas que sirven también para cumplir ciertas misiones que les piden en el juego. Y a su vez tienen acá al conseguir tantas de estas medallitas, les dan diamantes que sirven para tirar en la ruleta de que en este caso está haciendo. En este momento está acá. Bien. El modo entrenamiento es básicamente para entrenar distintas habilidades o cosas o, o jugadas. Generalmente es para probarlas. En este caso es el entrenamiento básico, así que te van a enseñar algo básico del juego. Ahí dice que con ese tiramos. Es el entrenamiento básico, te explican cómo jugar básicamente. Bien. Vamos a salir. Después tenemos el entrenamiento avanzado, que acá sí tienen que hacer distintas cosas. Por ejemplo, vamos a entrar al de poste alto para que vean cómo es.
Bien. Acá les va a decir cómo realizar la técnica de poste alto, básicamente, que es lo que tienen que tocar. Generalmente son sencillos porque es solo tocar ahí donde les muestra la habilidad y ya está. En este caso hay que realizar la técnica esa 5 veces, así que pum. Cuando sale bien se los va a dar como cumplido. Fíjense, miren. Ahí está. La última. Ahí está. Bien. Y la otra opción. Este es el entrenamiento normal. Bien. ¿Qué más tenemos? La parte de abajo, la barra de abajo, muy importante. Tenemos, empecemos de derecha a izquierda porque estos están bloqueados. Las misiones que se... Tienen misiones por días en el juego, misiones diarias para ir cumpliendo. Que les van a ir otorgando puntos y cuando lleguen a 150 por día van a desbloquear todas estas cosas, los 30 de esta, los 60 de este, así hasta llegar a los 150. Y a su vez, semanalmente tienen a llegar a los 500 puntos de los 1000 puntos estas dos cajas de recompensas que si apretan acá pueden ver que tienen. Bien. Si vamos a misiones, acá tienen más misiones todavía para ir cumpliendo. Esto es muy importante, los objetivos de crecimiento. Acá por nivel, cada vez que suban de nivel de la cuenta, se les van a desbloquear estos objetivos, digamos, para cumplir. Y cada uno les da alrededor de 3 o 4 recompensas, depende. Como ven acá, jugar 3 partidos de clasificación, me falta uno y me va a dar 5 de estas tarjetas, etcétera. Cuando llegan a cierto nivel les da alguna cosa más interesante, por ejemplo acá una skin para un personaje, acá hay otra, etcétera. Logros. También a medida que vayan jugando van a ir desbloqueando los logros. Pues al avión la... ¿Ya está? Bueno. Acá en los logros tienen misiones que van a ir cumpliendo y que les van a ir dando diferentes recompensas. Por ejemplo, acá cumplí superar episodio 1 de la historia, porque estos son los logros de historia. Como pueden ver me dan recompensas. Es más o menos como que en todos lados hay como 1000 menús para cumplir misiones, digamos. Ahí tienen unos, después tienen los logros de equipo. Que esto, bueno, esto ya es más para realizar misiones con ciertos personajes del equipo. Cuando los obtienen directamente también les dan puntos. Y acá les van a ir dando distintas recompensas. Y también acá por llegar a cierta cantidad de puntos les dan estas recompensas que se muestran acá abajo. Y bueno, acá cumpliendo distintos desafíos también. Este es más que nada hacer cosas durante algunos partidos. Bueno, acá tienen las condiciones. Bien, equipo. La parte más importante del juego, digamos. Al ser un RPG, tenemos que subir de nivel a nuestros personajes. Entonces, vamos a, por ejemplo, a elegir a este. Personaje nivel 1. Acá dice la experiencia que necesitan para subir de nivel. Vamos a subirlo de nivel. Con estas botellitas lo que hacen es bebidas energéticas son, lo suben de nivel, como pueden ver, y eso le sube todas las estadísticas de acá. Importante, cada 10 niveles
van a tener que subir este rango que tiene el personaje. En este caso es rango D. Como pueden ver, yo ya tengo algunos que subí. A Hanamichi ya lo subí a rango B. Y para subirlo de rango les va a pedir otro ítem. A ver si tengo... A este por ejemplo. Para subirlo de rango les pide este ítem. La tarjeta de clasificación. Esto es necesario sí o sí para poder subirlo de rango al personaje. Si no, el personaje no va a poder seguir subiendo un nivel. Como que queda estancado ahí. Otra cosa importante es... cuando lleguen a cierto nivel con la cuenta van a desbloquear el talento de cada personaje. Creo que al nivel 10 es. Cuando llegan a nivel 10 desbloquean los talentos de los personajes. Si van a ver los talentos, básicamente acá para lo que sirve esta función es para mejorar las técnicas de los personajes. En este caso Hanamichi tiene rebote aéreo. La técnica esta es la famosa deposita el balón en la canasta, que es una bandeja normal. Y acá una super aceleración que es como corre el personaje. Bien. Acá lo que tienen que hacer es ir desbloqueando todo esto. Como pueden ver, bueno, yo desbloqueé algunas, ¿no? Pero les piden de estas tarjetitas para desbloquearlas. Y para las que son así grandes es porque estos círculos que son más grandes es porque es algún tipo de pasiva generalmente o alguna mejora para la habilidad en sí. Alguna mejora, digamos, como que le agrega una funcionalidad nueva a la habilidad, digamos. Porque las otras más que nada son mejoras de porcentajes, etcétera, digamos, ¿no? Suben las estadísticas o algo así. Pero estas son mejoras que le agrega alguna funcionalidad nueva a esa habilidad, digámosle. Por ejemplo, esta. Cuando Hanamichi hace un rebote, ¿qué pasa? La agarra en el aire, en el rebote, y la vuelve a tirar. Trata de encestar de vuelta. No es 100% seguro, pero es muy útil. Es una de estas habilidades más útiles que tiene Hanamichi. Bien, y acá tiene para la ulti. También lo mismo. Acá pueden ver todas las habilidades y el porcentaje de progreso que tienen en cada una con los talentos. Y bueno, eso es más o menos todo lo que tiene el juego. Bueno, si van a la mochila, acá pueden ver todos los ítems que tienen, divididos por sección o directamente todos. Y nada más. Acá tienen el chat. Y acá arriba, bueno, tienen las cantidades de cosas que tienen. Las moneditas, los diamantes, las tarjetitas. Y bueno, acá tienen los mensajes que les llegan. Es importante que los revisen todos los días porque siempre nos regalan alguna cosita. Así que es bueno abrir todos los mensajes que nos llegan. Si van a configuraciones, tienen bueno para configurar todo lo que es el juego. La calidad. ¿Qué más? Vibraciones, etcétera, sonido, etcétera. Todo lo que es la configuración del juego, ¿no? Y bueno, eso es básicamente todas las cosas básicas de este juego. Más adelante les voy a traer otra guía explicándoles un poquito más a detalle algunas otras cosas. Y como las habilidades acá que todavía no lo tengo desbloqueado, se desbloquea al nivel 13 el jugador. Ya lo van a ver. Bueno gente, nos vemos en el próximo video. Les pido por favor que si les gustó el video que se suscriban al canal y que me dejen un like. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales, les dejo abajo en la descripción todos los links. Y hago directos varias veces a la semana por la plataforma Moradita. Así que síganme ahí. Y nos vemos en el próximo video de Slam Dunk. Chau chau.